Anthony Grayling, que es este señor de aquí. Se trata de un filósofo moral británico, autor de diversos libros, entre los que se encuentra Contra los dioses, donde se esfuerza en denunciar la situación de privilegio que tienen las religiones en la mayoría de las sociedades y muestra la necesidad perentoria de construir una sociedad basada en la reflexión, la razón y la compasión. Por supuesto, como señala también el autor, cada uno es muy libre de creer lo que le venga en gana, pero nadie debería reclamar privilegios por el mero hecho de ser devoto de una determinada religión. Grayling apuesta por una visión humanista y por el pensamiento crítico, pidiendo además coherencia entre las palabras y su significado. De esa manera denuncia la profunda incongruencia del concepto de ateo fundamentalista que podemos oír de boca de aquellos que piden respeto, tolerancia y ausencia de crítica para sus creencias religiosas. Muy al contrario, Grayling apuesta por un ateísmo combativo, el único posible, que denuncie el infantilismo intelectual al que someten las religiones a sus fieles desde corta edad. Inculcar a los críos las diversas falsedades en liza de las principales confesiones efectivamente resulta un escándalo, además de un evidente abuso a la infancia. Si las religiones dejaran en paz a las personas hasta ser adultas, tener conocimiento de lo que las creencias suponen y poder sopesarlas con madurez, la situación sería muy diferente. Las absurdidades presentes en todas las religiones, solo amparadas por su antigüedad, son las que denuncia un ateo llamado fundamentalista, mientras que el moderado obviará todos los males que han causado las religiones y cómo han afectado a las personas a lo largo de la historia. Un ateo moderado será también aquel que se mostrará indulgente ante el odio que lo religioso suele profesar hacia otras creencias o hacia los que no consideran que el universo esté controlado por fuerzas invisibles, o ante la creencia en que las leyes de la naturaleza pueda verse suspendida por la acción de deidades en respuesta a plegarias personales, o ante el sufrimiento que ocasiona la supuesta condición pecaminosa del ser humano. Lo que sí piensa Grayling es que ningún ateo debería presentarse como tal, ya que la misma palabra resulta una concesión a los teístas e invita a combatir en su campo. Sería para él más apropiado denominar naturalistas a aquellas personas que observan el universo como un reino natural gobernado por leyes de la naturaleza. Y de esa manera, desde esa postura, se infiere que no existe entidad sobrenatural alguna, ni duendes, ni hadas, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna suerte de deidades. Claro, si utilizamos el término ateo para aquella persona que niega cualquier instancia sobrenatural, con la misma lógica podríamos denominarla hadista o duendista. Y Grayling recuerda aquí, para reforzar su postura, que la propia creencia en hadas estuvo muy extendida hasta principios del siglo XX. Fue muy combatida por la Iglesia al ver una evidente competencia supersticiosa. Si la institución católica acabó ganando, fue con seguridad gracias al fuerte control de la educación primaria. De esa manera, Grayling, en la misma línea que otros autores, como por ejemplo se me ocurre Michel Onfray, se atreve a comparar la creencia en Dios con cualquier otra superstición cultural. Por ejemplo, Michel Onfray, con bastante atrevimiento y buen humor, llegó a compararla con la creencia en Papá Noel. De esa manera, si el término naturalista es más apropiado que el de ateo, con la misma lógica, a los teístas deberíamos llamarles sobrenaturalistas, los cuales deberían esforzarse en refutar los descubrimientos de la física, la química, la biología, para así justificar su creencia en seres sobrenaturales que crearon el universo y lo gobiernan. Grayling relaciona el ateísmo o naturalismo con una filosofía o una teoría, o en última instancia con una ideología. En cualquier caso, el naturalismo solo puede proporcionar lo que acepta a la luz de pruebas que lo llevan a esa postura. Es conocedor de qué lo refutaría y está dispuesto a revisar sus propuestas, cuando así lo dicen, nuevos datos. Y todo ello aunque la ciencia es objeto de muchas críticas en la sociedad moderna o posmoderna, pero yo creo, siempre lo afirmo así, que lo que hay que denunciar es su instrumentalización por el beneficio económico y por el poder político. Grayling nos recuerda cuál es la esencia de la ciencia. Y no extraña entonces que no haya habido guerras, pogromos o muertes en la hoguera en nombre de teorías rivales de, por ejemplo, la biología o la astrofísica. Otra obra de Grayling es The Good Book, edición en castellano con el título del Buen Libro y el subtítulo de Una Biblia humanista. Con este libro intenta conjugar en un solo tomo la sabiduría de los filósofos de la Grecia clásica, la filosofía oriental, los poetas medievales y los descubrimientos de la ciencia moderna.
No hay en esta obra referencia alguna a dioses, almas o al más allá, por lo que Grayling quiere proporcionar a los naturalistas un libro de inspiración y una guía que ayude a desenvolverse en el mundo. Es muy posible que el afán editorial por vender ejemplares de esta obra la haya llevado a ponerle un subtítulo tan cuestionable como Biblia para ateos. Aunque sí es cierto que Grayling ofrece una especie de nuevo decálogo. Ama bien, busca lo bueno de las cosas, no dañes a otro, piensa por ti mismo, asume tu responsabilidad, respeta la naturaleza, da lo mejor de ti, infórmate, sé bondadoso y sé valiente. Pero, subterfugios editoriales aparte, el propio Grayling ha manifestado lo siguiente. La modesta proposición de The Good Book es que existen tantas buenas maneras de vivir como gente con el talento para hacerlo, y que la gente debe asumir su responsabilidad de pensar por sí misma y tomar esa decisión también por sí misma. Amén. Hasta muy pronto.